Muy bien, pues entonces vamos con esta sesión, con la sesión de este día. Vamos a empezar con el manejo de excepciones cuando realizamos conexiones a base de datos. Existen dos tipos de excepciones que pueden ser generados cuando nosotros abrimos una conexión. Puede ser que el objeto conexión sea inválido o pueden ser algunos otros errores generados por la fuente de datos. Entonces, nosotros vamos a recibir una excepción de tipo invalid operation exception, como la que estamos viendo aquí en nuestra pantalla, ¿verdad? Invalid operation exception la vamos a recibir cuando hay algún problema con el objeto, con el objeto conexión. Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor el objeto ya esté abierto, la conexión, perdón, ya esté abierta y que nosotros invoquemos otra vez al método open para tratar de abrir, entonces se genera una excepción invalid operation exception. Si nosotros estamos utilizando SQL Server Data Provider, ¿sí? Y la fuente de datos regresa un error, vamos a recibir una excepción de tipo SQL exception. ¿Sí? SQL exception puede también originarse por problemas en la cadena de conexión, eso también nos arrojaría un SQL exception, o puede también ser generado por algún problema directamente que viene del lado del proveedor. ¿Ok? Entonces, son de las dos excepciones que podemos tener. Bueno, ¿qué más? En el caso del objeto SQL exception viene con una colección llamada errors. Esta colección, o más bien esta propiedad que es una colección llamada errors, es de tipo SQL error. En otras palabras, los elementos de esa colección son de tipo SQL error. Y bueno, a través de SQL error nosotros podemos determinar prácticamente cuáles son las causas posibles, o más bien cuáles fueron las causas que ocasionaron la excepción. Tenemos, por ejemplo, propiedades como class, ¿sí? Nosotros utilizamos esa propiedad para obtener el grado de severidad del error, ¿sí? Entonces, hay distintos números de errores, ¿verdad?, que indican el grado de severidad. Por ejemplo, nosotros a través de esta propiedad class podemos obtener valores entre 0 y 24. Un valor de 10 o menor es un mensaje de información simplemente. ¿Sí? Este mensaje de información no genera una excepción. ¿Sí? Entonces, valores entre 0 y 10 no generan excepciones. Ellos disparan un evento. ¿Qué evento? El evento info message. Valores de 11 o posteriores sí se consideran como errores y entonces disparan una excepción. Entonces, los menores o iguales a 10 no generan excepciones, simplemente invocan al evento info message. Los valores de class de 11 en adelante hasta 24 sí generan una excepción. ¿Ok? Entonces, es bien importante también conocer esto con fines de certificación. Esto es, si tú obtienes un error en el rango con valor de 9, por ejemplo, ¿dónde tomas el mensaje de ese error? Entonces, recordemos, si es de 0 a 10, lo vamos a obtener a través del evento info message. Si es 11 a 24, lo vamos a tener a través de cachar SQL exception. Un valor para esta propiedad class mayor a 19 siempre cierra la conexión. ¿Sí? Esto quiere decir que un valor entre 11 y 19, incluyéndolo, ¿verdad?, no genera o no cierra la conexión, pero los valores de la clase mayores que 19 siempre van a cerrar la conexión, ¿verdad? Nosotros también tenemos una propiedad del objeto connection llamada fire info message event on user errors, un nombrezote bien largo. Esos nosotros le podemos poner el valor de true para que los errores de 11 a 16, o sea, los de grado de 11 a 16, generen eventos info message en lugar de generar una excepción.
Sí. La otra propiedad, por ejemplo, line number, lo único que hace es que nos muestra, por ejemplo, el número de línea donde se generó la excepción, ¿verdad? En la instrucción, por ejemplo, SQL o en el Store Procedure, nos proporciona la línea donde se generó el error. Luego message, pues prácticamente es lo que más vemos nosotros, es el mensaje propiamente que está describiendo el error. Luego number, nosotros obtenemos en esa propiedad obtenemos un número para cada tipo de error. Entonces, este es el number. Luego el procedure, bueno, si nosotros llamamos a un store procedure, a través de esta propiedad nosotros podemos obtener el nombre del store procedure que causó el error. Luego el server, a través de esta propiedad nosotros obtenemos el nombre de la instancia de SQL Server. Aquí en Source nosotros vamos a obtener precisamente el nombre del proveedor que generó el error. Y por último, aquí en State nosotros obtenemos el valor de estado. Este prácticamente es una banderita que el programador puede utilizar para informar acerca de alguna información adicional al número de error o al grado de severidad del error. ¿Sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, para los programadores de SQL Server, los que programen ya con SQL Server, por ahí existe una instrucción raise error. La instrucción raise error me permite generar errores similar al true de .NET, me permite generar excepciones, ¿verdad?, para SQL Server. Entonces, bueno, todo esto que les estoy platicando prácticamente lo vamos a ver en una demostración por si alguno de ustedes está tomando nota. Vamos a ver aquí un ejemplo con una demostración, pero prácticamente con esto lo que queremos resaltar es precisamente digamos dos elementos importantes, algo así como para certificación. Deben conocer exactamente la función de class y los posibles rangos de valores que puede contener. ¿Sí? Este es prácticamente el más importante, y de ahí también otro no tan importante como conocer lo que hace class. Realmente este es muy, ¿cómo les podría decir? Es muy obvio, ¿verdad?, que aquí tenemos el mensaje de error, pero probablemente sobre class no nos dice mucha información acerca de lo que puede almacenar. Pero es bien importante porque a través del valor de class es que sabemos qué tan severo, ¿verdad?, fue el error. Si es nada más un mensaje de información o si realmente es una excepción que cerró la conexión o es una excepción que no cerró la conexión y que podemos nosotros recuperarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante para, como tip de examen, conocer exactamente cuál es la función de class y cuál es la función de message. Y bueno, esto es opcional, ¿verdad? Pero lo más importante son estos datos. También bien importante que conozcamos que SQL Exception tiene la colección errors que nos va a dar mayor información acerca de las excepciones que se están generando, ¿sí? Y que la colección errors es un conjunto o es una colección de elementos de tipo SQL error. Es lo que debemos saber. También como observaciones, la SQL exception que se genera es simplemente una copia del primer elemento de la colección errors. Entonces, SQL exception que se genera siempre va a tener los valores del primer elemento de la colección errors. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es de lo que tenemos y es bien importante así como tip de certificación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a la siguiente diapositiva, y lo que vamos a ver aquí en esta demostración precisamente va a ser el manejo de excepciones. Lo que vamos a ver aquí es cómo atrapar cada una de las excepciones que, bueno, los programadores ya de antaño de .NET, pues ya van a saber que a través del try, a través del catch, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver aquí nosotros, déjeme,
abrir Visual Studio para que se los pueda yo compartir y poder iniciar nuestra demostración. Entonces voy a compartirles aquí mi escritorio. Vamos a ver, Share Your Desktop, All. Y ahí vamos. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos, vamos a ver, si quieren ponerse en amarillo para ver si me están viendo ya mi pantalla de Visual Studio, por favor. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar por abrir el proyecto del día de ayer, vamos a continuarlo. Vamos a darle aquí, Open Project and Solution. Vamos a decirle aquí en C, lo dejé en demos, lo dejé en ADN 3.5, módulo 1, y sobre este estábamos trabajando, ¿no? Todo esto es para que ustedes lo tengan disponible. Y bueno, vamos a empezar aquí por agregar, vamos aquí a agregar una nueva clase. Déjeme decirle que quiero agregar una nueva clase. Y le vamos a poner aquí como nombre manejo de excepciones, ¿verdad? Que fue el tema. Voy a poner aquí manejo de excepciones. Entonces es una clase, la agregamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a mostrar precisamente esto de las excepciones. Para eso entonces vamos a ver aquí un primer ejemplo. Vamos a ver una de las excepciones que se generan. Vamos aquí, por ejemplo, a ponerle, bueno, el main. Déjenme de una vez copiarlo de acá. El main pues es muy similar. Vamos a darle aquí copiar, le vamos a decir aquí pegar. Y vamos aquí a ponerle nuestro método, static void, vamos a ponerle aquí excepciones 01. Este va a ser nuestro primer ejemplo, y aquí vamos a invocar precisamente aquí excepciones, y lo que vamos a tratar de aquí es implementar una excepción, y primero vamos a explicar o vamos a ejemplificar el invalid operation exception, ¿sí? Entonces, déjenme aquí importar algunos espacios de nombres para no estar repitiendo mucha información, o para no estar escribiendo mucho. Aquí estoy importando el SQL Client. Entonces, aquí lo que voy a hacer es declarar una variable, ¿verdad?, de tipo conexión. Vamos a llamarle conexión. Y lo que vamos a hacer aquí es para habilitar el atrapado, ¿verdad?, de excepciones, vamos a utilizar el bloque try catch. Aquí en el bloque try catch vamos a poner, por ejemplo, el invalid operation exception. Vamos a poner aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente en el invalid operation exception mandar a la consola. Vamos a mandar aquí a la consola.urlline y le vamos a poner que nos escriba ex.message. Sí, entonces ese es el mensaje. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un anuncio que nos diga que es precisamente de invalid operation exception. Aquí le vamos a poner, y ahí está, ¿no? Entonces es de lo que tenemos, pero decíamos que también nosotros podemos tener, ¿verdad?, otro tipo de excepciones. Esto es, podemos tener un SQL exception. Entonces lo mismo aquí, y vamos aquí a poner el código para cachar nuestra excepción. Entonces aquí estamos cachando las excepciones, y bueno, normalmente nosotros, ¿verdad?, para recorrer una colección nos vamos a apoyar de una instrucción de ciclos, ¿verdad?, que nos permite recorrer colecciones, y en este caso estamos hablando del for each. Entonces, lo que vamos a hacer aquí precisamente es hacer un for each. Sí, un for each, vamos a poner acá, de cada uno de los elementos de nuestra colección. Entonces, por aquí tenemos, para cada error,
de tipo SQL Error dentro de EX Errors. Esta es la propiedad que les decía yo que es una colección, ¿verdad?, de errores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente lo que vamos a hacer es mandar a la consola, ¿verdad? Vamos a mandar a la consola cada una de las más bien cada uno de los valores que nos regresa a esta clase. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a mandar a escribir la propiedad class, vamos a mandar su line number, vamos a mandar su mensaje, vamos a escribir el número, ¿sí? El procedimiento, el servidor, la fuente, ¿verdad? Y el estado. Es lo que vamos a mandar a escribir aquí para comprobar cada uno de los posibles valores, ¿no? Pero igual puede ser que a lo mejor es otro tipo de excepción, que no sea ni invalid operation exception, sino que sea cualquier otro. Entonces aquí nosotros lo vamos a cachar simplemente con exception. Y lo mismo acá, simplemente vamos a mandar a escribir, aquí déjeme igual copio, ¿verdad? Y pegamos. Entonces aquí sería una excepción, déjeme ponerle acá, y mandamos a escribir simplemente el mensaje correspondiente, ¿sí? Luego, vamos a ponerle aquí ya por último un finally, y en este finally vamos a ver cuál es el estado de nuestra conexión. Entonces, si nuestra conexión, por ejemplo, vamos a preguntar si nuestra conexión es distinta de nulo. Si es distinto de nulo, entonces vamos a poder aquí escribir, ¿verdad?, el estado para ver cómo está la conexión. Entonces aquí tenemos de nuestro objeto connection. Déjeme aquí, bueno, aquí déjeme inicializarlo para que no proteste, ¿verdad?, de que no le he asignado ningún valor. Entonces aquí, simplemente voy a mandar a escribir el estado de la conexión, a ver si está abierto o si está cerrado. Entonces, bueno, esto aquí lo que les puse fue simplemente la forma de cómo atrapar excepciones. Aquí en el bloque try catch, bueno, aquí en el bloque try, perdón, lo que vamos a poner son las instrucciones que podrían generar una excepción, ¿sí? Y luego aquí estamos cachando invalid operation, SQL exception, y por último estamos atrapando cualquier otra excepción. Finalmente, con fines de demostración, vamos a ver aquí cuál es el estado del connection. Sí, entonces, vamos a poner aquí, bueno, lo típico, vamos a configurar su cadena de conexión. Y en la cadena de conexión, recordemos, nosotros le especificamos la fuente de datos, ¿verdad? Sí, le especificamos la base de datos inicial, le especificamos la seguridad y recuerden las mejores prácticas, utilizar seguridad integrada. Ok, y luego otras mejores prácticas, recuerden, declarar el objeto connection o instanciar el objeto connection dentro del bloque using, y eso nos va a garantizar que no importa cómo se salga del bloque using, siempre se va a hacer un dispose y en consecuencia se va a hacer un close. Entonces vamos a poner aquí using, le vamos a decir aquí connection igual a new, ¿sí? SQL connection y le voy a pasar aquí el connection string, ¿ok? Aquí cerramos, abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a poner el cuerpo. Aquí únicamente voy a decirle connection.open y ahí estamos abriendo nuestra conexión, ¿verdad? O sea, simplemente abrimos la conexión y se acabó. Vamos a ponerle aquí una instrucción que nos permita comprobar después del using. Vamos a ponerle aquí, fíjense, vamos a ponerle estado de la conexión antes del fin de using. Y luego, después del using, vamos a ponerle estado de la conexión. Después del using. Entonces, esto es lo que queremos ver y es prácticamente nuestro primer ejemplo de trabajar con excepciones. Déjenme indicarle que queremos que nuestro
que nuestra clase, aquí sería manejo de excepciones, sea el elemento de inicio y vamos a ejecutar. Entonces, si todo marcha bien, nos dice listado de la conexión antes del fin del using open, ¿verdad? O sea, sí se pudo abrir correctamente. Estado de la conexión después del using closed. Entonces, si se dan cuenta, aquí el using hizo el dispose y hizo el close. Simplemente para confirmar, ¿no? Y pues prácticamente en el finally, recuerden el finally se ejecute, haya o no haya excepciones, nos está escribiendo aquí el estado en este caso ya está cerrado, ¿verdad? Ya venía cerrado de por sí. Entonces es de lo que tenemos. Estado de la conexión, déjenme aquí ponerle para que podamos ver mejor en el finally. ¿Ok? Entonces prácticamente es de lo que tenemos. Afortunadamente es muy difícil que sucedan invalid operation exceptions, son excepciones muy raras, ¿no? Pero pudiera ser el caso, imagínense que por alguna extraña situación, no sé que la conexión está abierta y le vuelvo a dar connection, por ejemplo, open. ¿Sí? Esto es simplemente para ejemplificar cuando se genera, un ejemplo de cuándo se generaría el invalid operation exception, ¿no? Vamos a ejecutar. Y ahora vean, se genera, o se ha generado un invalid operation exception efectivamente. La conexión dice no fue cerrada, sí, el estado de la conexión actual es abierto, sí, y luego el estado de la conexión en el finally closed. Entonces les digo, no importa si salió por excepciones o lo que sea, siempre se garantiza que se hace el dispose y se hace el close de la conexión. ¿Ok? Entonces, prácticamente este sería un ejemplo de cuándo se podría obtener un invalid operation exception, ¿no? Pues déjenme aquí comentárselos para que si ustedes obtienen este código, para que sepan qué está pasando, ¿no? Entonces, esto genera un invalid operation exception porque hay una conexión abierta, ¿ok? Para que lo recordemos. Entonces, déjeme aquí ponerle aquí como nombre Invalid Operation Exception. Déjeme igual que todo esté corriendo normalmente. Y ahí está, ¿no? Entonces, este es un ejemplito de Invalid Operation Exception. Ok. Entonces, vamos a ver ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver ahora un ejemplo de SQL exception. Entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros ahora es generar un código, ¿verdad? Y ese código vamos a hacer que nos genere precisamente un SQL exception. El código va a ser similar a lo que teníamos acá, entonces vamos a copiar y vamos a pegar para ver cómo queda ahora nuestro código, ¿no? Entonces tenemos igual nuestro connection null. Aquí definimos la cadena de conexión, por ejemplo. Aquí estoy provocando una excepción. Aquí la fuente de datos no existe, ¿verdad? Estoy poniendo un nombre de servidor que no existe. Eso va a generar un SQL exception. Aquí le estoy pasando, por ejemplo, mi usuario, mi password, el connection timeout, etcétera, ¿no? Abro el using, abro la conexión aquí y mando a escribir el estado de la conexión. En el using, ¿verdad? Y mando a pedir que presionen enter para que se haga una pausa. Acá podríamos poner igual. Después, aquí lo vamos a poner después del using y vamos a ver cuál es su estado. Igual, invalid operation, el SQL exception y el exception. Y también acá el estado de la conexión finalmente, a ver cómo se encuentra, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar ahora este método, vamos a cambiarle aquí, lo vamos a comentar y vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí cómo funciona este asunto.
Nos vamos a tratar de conectar. Vean cómo está tardando, ¿verdad?, en realizar la conexión. Y ahora se ha generado precisamente un SQL exception, ¿verdad? Este SQL exception precisamente lo que hace es recorrer cada una de los elementos de la colección errors, ¿verdad? Y por cada uno de esos elementos nos va escribiendo la clase. Aquí la clase es 20, ¿verdad? Y luego aquí viene la descripción. Aquí el número de línea no aplica realmente, ¿verdad? Pero el mensaje pues dice que un error de red, ¿verdad? Que no se encontró la instancia, etcétera, ¿no? Número 53 es el error 53, ahí también podríamos determinar para obtener más ayuda. El proveedor, vean, Source, NetSQL Client Data Provider. El estado, este es una banderita, les digo aquí, viene en 0. Y finalmente el estado de la conexión, cerrada, ¿sí? Entonces, es de lo, digamos, lo que tenemos aquí en este ejemplo de SQL exception. Sí, entonces igual nosotros aquí, por ejemplo, si le ponemos el proveedor verdadero, bien, vean aquí el estado de la conexión en el using es open, y luego el estado de la conexión después del using close, el estado de la conexión finalmente close. Entonces, este es un ejemplo de los dos tipos de excepciones que podemos obtener, ¿verdad? El invalid operation exception, muy raro que ocurra, ¿sí? Y el SQL exception, que casi siempre es el que vamos a estar capturando, ¿no? Vean, aquí tengo, ayer me preguntaban acerca del connection timeout, aquí le estamos dando al connection timeout un valor mínimo de cuánto debe esperarse antes de que considere que ya que el servidor no existe. Por ejemplo, aquí le decíamos ejecuta, y entonces en este caso va a esperar un poco menos que el valor predeterminado de espera, ¿no? Que es de 15 segundos el valor predeterminado. Entonces, con eso prácticamente es de doble filo. Aquí porque mi servidor es local, digamos, pero a lo mejor si el servidor es remoto, entonces si la conexión es muy lenta, me conviene subirle a este valor, ¿sí? El valor default es de 15, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le damos otra vez nuevamente para comprobar que todo esté marchando bien. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de SQL exception. ¿Qué más vamos a ver en esta demostración? En esta demostración también vimos que hay ciertos niveles de errores que se pueden obtener a través de la clase class precisamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente, vamos a tomar, bueno, déjenme repetir aquí el código. Vamos a repetir aquí el código y lo vamos aquí a manejar precisamente cuando se generan los exception y cuando se generan info message. Sí, entonces este es un ejemplo acá. Y prácticamente lo mismo, tenemos aquí la conexión, tenemos el try, ¿verdad? Aquí esto, bueno, pues ya no aplica. Tenemos la cadena de conexión, tenemos nuestra conexión y abrimos. Y luego aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. El evento InfoMessage, recordemos, es un evento que se dispara cuando hay un error con severidad, ¿verdad? Entre 0 y 10. ¿Sale? Entonces, para mensajes entre 0 y 10 se dispara un InfoMessage, no se genera una excepción. Entonces, ¿cómo le hago yo para capturar o para evitar el manejador de eventos del evento InfoMessage? Pues simplemente aquí, antes de abrir, le voy a poner aquí connection.InfoMessage más igual. Esto es de manejo de eventos, entonces aquellos que no tengan mucha experiencia en delegados y manejo de eventos, pues puede ser algo nuevo. Para los que estén acostumbrados con esto, bueno, pues está regalado, ¿verdad? Yo le voy a decir aquí que cuando se genera el evento InfoMessage,
se ejecute este nuevo método que no existe, pero le voy a dar tab y se va a crear. Entonces, esto me lo acaba de crear. Cada que se dispare el evento de InfoMessage va a caer aquí en este código. Y entonces aquí en este código simplemente le vamos a poner aquí system.console, console.writeline, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí que nos indique info, ¿verdad? Message. Pues para que nos demos cuenta de que ha caído en esta parte. Y luego aquí llega también en el objeto E, vean, llega una excepción, ¿verdad? Y llega aquí la colección de errores. Entonces esta colección también la podemos nosotros mostrar o procesar, ¿verdad? Déjenme copiar aquí, prácticamente sería este código, muy similar para no estar escribiendo mucho, ¿verdad? Aquí en el info message vamos a ver aquí for each SQL error en E, ¿verdad? Porque es nuestro parámetro que está llegando, y aquí le estoy diciendo que me escriba cada uno de los valores de esas propiedades, ¿correcto? Entonces prácticamente aquí ya estoy listo como para atrapar mensajes, sí, que se pudieran generar aquí al intentar alguna operación, ¿verdad? Y que nosotros vamos a obtenerlos aquí con este manejador de eventos. Aquí vamos a abrir, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, vamos a tratar de invocar algún comando que pudiera arrojarnos algún tipo de excepción. Entonces, con fines de demostración, simplemente yo voy a crear aquí un objeto SQL command. Voy aquí a decirle SQL command, y le vamos a decir, por ejemplo, que sea igual a un nuevo SQL command, y le vamos a pasar nosotros el comando. Entonces le vamos a poner aquí la instrucción SQL, ¿verdad? Sí, y le vamos a pasar también, no tengo definida mi variable, SQL, déjeme entonces primero definir mi comando para que me deje trabajar, string SQL igual aquí, le puedo decir, por ejemplo, quiero generar a propósito una excepción para que se pueda ver, ¿no? Porque sucede que cuando queremos que sucedan excepciones no suceden, y cuando no queremos sí suceden. Entonces, para no fallar, vamos a obligar a que se genere un error de SQL. Raise error, para los que no lo conozcan, es una instrucción de SQL similar al true de .NET. Entonces, raise, ¿verdad? Error, y nosotros le pasamos aquí el mensaje, vamos a ponerle aquí error intencional, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es para que nosotros sepamos que es intencional. Y aquí fíjense, aquí es donde nosotros le pasamos en el raise error, nosotros podemos indicar el grado de severidad. Aquí le ponemos, por ejemplo, grado de severidad 1 y una banderita de estado. En este caso le vamos a poner 0. Aquí déjenme ponerle esto, que son las comillas simples, y con esto cerramos prácticamente nuestro comando. Ahora sí, ya no me tiene que procesar aquí, perfecto. Y aquí nosotros le pasamos la conexión. ¿Sí? Entonces, simplemente estamos creando un comando, este comando en base a esta instrucción, y que a propósito nosotros tenemos en esta instrucción para generar excepciones, ¿verdad? Aquí puede haber un nombre de un store procedure, y el store procedure ahí tener esa instrucción. Entonces, pero bueno, aquí para hacerlo más sencillo lo estamos haciendo de esta forma, ¿no? Ya que tenemos esto, ahora simplemente le digo command.execute nonquery, por ejemplo, ¿no? Para obligarlo a que ejecute, ¿sí? Luego aquí nosotros vamos a ver
el estado de la conexión en el using, ¿verdad? Y vamos a ver aquí con connection state. Luego, bueno, aquí presione Enter para salir del using y read line, ¿verdad? Luego nosotros aquí vamos a escribir otra vez console write line, estado de la conexión después del using. Luego lo mismo, aquí nosotros cachamos, ¿verdad? El invalid operation exception, cachamos el SQL exception, ¿sí? Y bueno, déjenme aquí ponerle un mensaje para que sepamos que estamos acá. Vamos a ponerle console.writeline y aquí le vamos a decir, por ejemplo, estoy en el SQL exception. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos esto para que nos indique que estamos aquí en esta sección. Y por último, bueno, cachamos la excepción común y corriente, ¿verdad? Para cualquier otra excepción que se haya sucedido. Y lo mismo se queda con el finally, estado en finalmente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí simplemente, si todo marcha bien, ¿sí? Si todo marcha bien, aquí lo que podemos comentar es lo siguiente. El valor de class, el valor de class es lo que tenemos. Entre 0 y 10, por ejemplo, lo que va a suceder es que se va a disparar info message. ¿Sí? Es lo que va a suceder. En este caso tenemos un 1, debiera de dispararse ¿qué? Aquí el evento info message. ¿Ok? Entonces vamos a ver entonces ahora decirle que no queremos que se ejecute y que queremos ahora ejecutar este otro método. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Aquí le voy a dar ejecutar. Y vean, efectivamente, se está generando info message. Class 1, en la línea 1, el mensaje, error intencional, y datos adicionales por acá, ¿no? Estado de la conexión, vean, algo interesante. Estado de la conexión en el using es open. ¿Qué significa? Que simplemente es un warning, sí, o sea, no es nada grave y la conexión queda abierta y nosotros podemos seguir trabajando. ¿Ok? Entonces vamos a decirle enter para salir del using, estado después de la conexión del using, bueno, perdón, después del using es close, estado finalmente es close. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí un valor, por ejemplo, ahora de 10 y vamos a ejecutar y lo mismo, vean cómo se ha generado un info message. ¿Sale? Entonces ya está aquí en los límites. Ahora, nosotros aquí ya le di un enter de más. Nosotros aquí ahora lo que vamos a hacer es confirmar otra cosa que les había comentado. De 11 a 16, ¿verdad? Esto van a generar una excepción, ¿verdad? Que de hecho de 11 a 16 generan una excepción y también de 17 a 19 generan excepciones. Pero lo interesante de esto del 11 al 16 y del 17 al 19 es que no cierran la conexión, ¿sale? En el caso ya de arriba de 19, en el caso de 20, en el caso de 20 sí se va a cerrar la conexión. Entonces veamos acá, ¿por qué separé esto? Esto tiene que ver mucho con una propiedad que les había yo platicado ahí en la presentación, con el fire info message event on use error, y se va a compartir y se va a comportar de una forma distinta con el valor de esta variable. Empecemos de 11 a 16, ¿verdad? Para ver qué sucede. Entonces, vamos a ponerle entonces aquí una excepción de 11. Vamos a ejecutar.
Y vean cómo para las excepciones arriba de 10, esto es la 11, ya se genera una excepción, ¿sí? Una excepción, ¿verdad? Y lo que nos estamos dando cuenta aquí, que la conexión, por ejemplo, finalmente está cerrada y bueno, ya nunca pasó por las otras líneas de código, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí algo interesante. Tenemos entonces el valor de 11. Déjenme ponerle una propiedad aquí, connection, ¿sí? La propiedad 5, info message event on use error. O sea, dispara info message eventos sobre los errores de usuario, ¿verdad? Pero de aquellos de 11 a 16. Entonces le vamos a poner aquí en true. Y vamos a ver qué sucede. Vean, cuando la banderita está puesta en true, que por default es falso, se genera un info message, ¿sí? Entonces es de lo que tenemos. Y vean cómo la conexión, pues bueno, pues como fue un info message, la conexión está abierta, ¿sale? Se sale y cierra. Entonces, esto es con info message, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, de 11 a 16, lo que podemos anotar aquí, con file info message event use error igual a true, simplemente lo que sucede aquí es genera info message, ¿verdad? Y luego podemos aquí ver de 11 a 16, ¿verdad? De 11 a 16, lo que tenemos con file info message en falso, se genera una excepción, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponérselo en falso, vamos a ejecutar nuestra aplicación. De repente con tantos conceptos a lo mejor se puede uno perder, pero bueno, está tranquilo esto realmente, ¿no? Y bueno, los que han desarrollado aplicaciones, díganme cuántos de ustedes sabían la función de esta propiedad, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está nuestra excepción, ¿correcto? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, de 17 a 19. De 17 a 19, lo que va a suceder, vamos a ver lo siguiente. Le vamos a dar aquí, le vamos a dar aquí un valor de 17. Le vamos a poner aquí ejecutar, ¿sí? Y lo que estamos viendo precisamente aquí, que se genera una excepción, ¿verdad? Esta excepción, prácticamente es la excepción, 17, ¿verdad? Igual con el error intencional. Finalmente está cerrada nuestra conexión y bueno, no es de lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, de la 17 a 19 y de la 20 a la 24, realmente aquí ya tenemos excepciones más graves, ¿sí? Aquí las excepciones, prácticamente más graves, hacen que definitivamente ya no se pueda trabajar con la conexión. Déjenme hacer algo acá para que pueda yo mostrarles también algo de lo que puede suceder. Aquí el hecho de que se esté saliendo del using me está mostrando aquí finalmente hace que la conexión aparezca ya cerrada porque se sale del using. Déjenme aquí de esta instrucción en el open, déjenme ponerle un try catch. Se vamos a ponerle aquí dentro un try catch. Vamos a dejarlo aquí que me permita ejecutar el execute non-query, estado de conexión en el using state. Aquí déjenme poner, cerramos el try
Y aquí simplemente voy a cachar. O sea, con este try catch, cualquier error que se genere, no lo voy a dejar salir del using para ver cómo queda el estado de nuestra conexión. Entonces aquí le vamos a decir console punto writeLine y le vamos a decir, por ejemplo, que estamos dentro de la excepción. Y le vamos a decir que nos escriba console writeLine. Aquí le vamos a poner connection state. Aquí le vamos a poner en la excepción. ¿Sale? Entonces esto es simplemente para ver qué está pasando por acá. Entonces ya tenemos esto. Perfecto. Entonces estamos con un valor de 17. ¿Sí? Un valor de 17. Y vamos a ver qué sucede por acá. Vean cómo cuando se genera una excepción, ¿verdad? O con un error grave, no es tan grave realmente, de 17, vean cómo sí se dispara la excepción, ¿verdad? Pero la conexión permanece abierta. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos seguir trabajando, ¿sí? Habría que cachar el error y ver qué procesar, a ver qué mensaje viene y tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, podemos decidir continuar, o sea, no hay ningún problema, o de plano podríamos optar por decir, ¿sabes qué? Hasta ahí queda nuestra aplicación y ya no continuar, ¿sí? Entonces, esto es para 17. Ahora veamos aquí con una excepción 19. Vean cómo también con la excepción 19 la conexión sigue abierta, ¿sale? Entonces aquí se sale del using y cierra precisamente, ¿no? Entonces con 17 a 19, ¿qué podemos decir nosotros? Que con 17 a 19 se genera un SQL exception, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pero no se cierra la conexión. Eso es lo que podemos ver aquí con los valores de 17 a 19. Genera una SQL exception y no cierra la conexión. Veamos qué pasa con errores 20, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un 20. Estos, les decía yo, ya son muy graves. Inclusive va a tronar antes. Déjenme aquí ejecutar. Excepción, estado de la conexión de la excepción abierta. ¿Sí? Entonces, esta vean cómo no entró ni siquiera el invalid ni el SQL, sino que se generó una excepción grave, ¿verdad? De sistema, podemos decir. Entonces, pues se fue prácticamente hasta acá, hasta esta opción. Vamos a ver, perdón, se quedó acá, ¿no? Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, normalmente para las excepciones entre 20 y 24, hay que lanzarlas utilizando esta instrucción, with log. Esto obliga a que se vaya esta noticia, ¿verdad? Este mensaje al log de eventos de Windows. Entonces vamos a ejecutar nuevamente aquí. Y nuevamente aquí vemos que la conexión se ha cerrado. Esto es, ya se ejecutó esta instrucción con un grado de severidad 20 y definitivamente cerró la conexión. Entonces, ¿cómo sabe? En este caso la conexión ya está cerrada, ya no podemos hacer nada con esa conexión, ¿sí? Esto nos dice que para severidades entre 20 y 24 ya no podemos recuperar la conexión, o sea, no la podemos utilizar. Pero entre 0 y 19 todavía podemos, ¿verdad?, utilizar la conexión, se queda abierta. Pero definitivamente entre 20 y 24 se conoce como una conexión irrecuperable, ¿sí? Entonces, de aquí el tip para examen puede ser el siguiente. ¿Cómo determinar si mi conexión puede ser recuperable o no? Es una pregunta que se les queda y que es parte también ahí como tip que debemos conocer para como apoyo aquí a nuestro examen de certificación.
¿Cómo me doy cuenta de que ya no me puedo recuperar de un error de ahí, de un error de conexión, ¿verdad? ¿A través de qué? ¿Cómo puedo estar monitoreando eso, no? Entonces, bueno, esto es prácticamente lo que les quería mostrar. Entonces podemos concluir que para 20 a 24 se genera una excepción, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la conexión? Pues la conexión se va a cerrar. Entonces se genera una excepción y se cierra la conexión. Entonces prácticamente esto es el demo relacionado con el manejo de excepciones aquí con SQL Server. Entonces déjenme aquí regresarme aquí a nuestra presentación. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, estamos en el módulo 1. Igual en este momento, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a hacer aquí una pausa mientras me dejan tomar un trago de agua para que formulen aquí sus preguntas. Tenemos aquí una primer pregunta. Vamos a ver. Dice, en Visual Basic, ¿cuál es el equivalente de null? Nothing. N-O-T-H-I-N-G. Ese sería el equivalente de null para Visual Basic. Entonces, bueno, fue una sola pregunta la que estuvo en este momento. Muy bien, entonces estamos aquí en manejo de excepciones. Vamos ahora entonces a otro punto también interesante. Vamos a ver cómo ejecutar una consulta y cómo recuperar, ¿verdad? Y cómo recuperar el resultado. Entonces, vamos a ver ahora, déjenme compartir nuevamente aquí mi escritorio. Les comentaba, yo no puedo atender a las ventanitas del chat que me ponen. Entonces, vamos a ver, aquí. Salvamos. Y bueno, vamos a hacer ahora otro siguiente ejemplo de cómo nosotros podemos, ¿verdad? Cómo podemos nosotros ejecutar consultas y recuperar resultados. Bueno, vámonos, déjenme agregar aquí un nuevo elemento, en este nuevo elemento que sea una clase. Aquí vamos a llamar ejecutar consultas y le vamos a decir qué queremos agregar, ¿no? Lo típico también, déjenme copiar aquí el método main, que es el que vamos a estar utilizando. Ahí está. Aquí el método, ahorita vamos a ponerle otro nombre. Y vamos primero a ejemplificar cómo crear un comando. Entonces, déjenme crear aquí un método static void create command. A todo esto, en lo que estoy aquí escribiendo, no sé, los que ya conozcan, por ejemplo, LinkU, los que conozcan Entity Framework, no sé si se estarán preguntando por qué utilizar conexiones manuales, por qué utilizar comandos habiendo tecnologías como LinkU to SQL, como Entity Framework, ¿no? Entonces, si alguien ya se hizo la pregunta, no nos las ha enviado. Y si alguien se la ha hecho, a lo mejor ya se ha respondido también, ¿no? Pero es una pregunta típica. ¿Por qué nosotros debemos o quisiéramos aprender a abrir conexiones y cerrarlas, o abrir comandos y cerrarlos, si ya hay herramientas o tecnologías como LinkU to SQL que prácticamente lo hacen por nosotros, ¿no? Entonces es una pregunta que alguna vez yo me hice también cuando empecé a trabajar con LinkU. Y bueno, yo tuve mi propia respuesta.
Vamos a ver entonces, vamos a ver cómo se crea un comando y lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear nuestra cadena de conexión. Entonces aquí tenemos connection string, la que hemos estado manejando. Nos vamos a conectar a una base de datos de Norwind, Norwind que viene de ejemplo, o que tenemos de ejemplo aquí para SQL Server. Vamos nosotros también aquí a crear nuestra conexión, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra conexión. Lo mismo, para que no tengamos problemas, vamos a importar este namespace y que no estemos escribiendo mucho, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi SQL Connection y recordemos, y la idea aquí es que se lo aprendan, ¿verdad? Vamos a utilizar las buenas prácticas, el using, ¿verdad? El using con el objeto connection, ¿verdad? Entonces, como primer punto, déjenme aquí cerrar de una vez, como primer punto hay que abrir la conexión. Entonces, connection, open. Para hacer claro todo este ejemplo, no estoy cachando excepciones, sí, para no llenarnos de tanto código, nos vamos a ir simplemente a lo esencial. Tenemos dos formas de crear comandos, sí. Una forma es declarando un objeto SQL command, sí, aquí tenemos nuestro SQL command, y le decimos, por ejemplo, del objeto connection, punto create command. Aquí prácticamente estoy obligando a que el objeto connection me genere un comando compatible con él, ¿sí? O sea, aquí es algo así como lo que se conoce como type safe o tipo seguro, porque viene precisamente del tipo de comando que acepta esta conexión. La otra forma sería, por ejemplo, declarando un SQL command. Aquí, perdón, me falta, ¿verdad? Command. Ajá, ahora sí, ya me estaba viendo feo ahí el Visual Studio. La otra forma sería utilizando, por ejemplo, poner un command 2 igual a un nuevo SQL comando, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tenemos las dos formas de generar comandos. El siguiente paso es simplemente especificar el tipo de comando que le voy a lanzar hacia mi fuente de datos. En este caso le voy a decir, por ejemplo, command, ¿verdad? Punto command type va a ser igual, y aquí tenemos tres opciones. Tenemos la opción de store procedure, tenemos la opción de table direct, tenemos la opción de text. Para SQL Server únicamente funcionan store procedure, donde le pongo el nombre precisamente de mi procedimiento almacenado, ¿sí? O también text, donde yo le pongo la instrucción SQL que quiero que se ejecute. Entonces, esto es válido para SQL Server. El caso del Table Direct es simplemente para que nosotros podamos indicarle que queremos trabajar directamente como una tabla. Esto lo podemos utilizar con proveedores como, por ejemplo, Oracle. Pero en el caso de SQL Server únicamente utilizamos Store Procedures o Text. Entonces, le especificamos por default, aunque el default es Text, las buenas prácticas dicen que siempre especifiquemos el tipo de comando. ¿Ok? Entonces les digo, aunque el default es text, siempre es conveniente o es recomendable hacerlo de forma explícita. Entonces aquí ya configuré el tipo de comando que voy a realizar. El siguiente paso es indicarle cuál es el comando que le voy a enviar al servidor SQL. Entonces en este caso voy a utilizar command. Y en su propiedad command text es donde yo le voy a pasar la instrucción SQL que quiero que se ejecute. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, select asterisco from products. Entonces aquí simplemente estoy indicando lo que quiero obtener los datos de la tabla productos. Y por último, ya nosotros podemos, por ejemplo, invocar varios métodos, ¿verdad? El objeto command
tiene varios métodos aquí disponibles. Tenemos el método, por ejemplo, execute non-query. Este método execute non-query, como se ve aquí en el IntelliSense, ejecuta una instrucción SQL y únicamente nos regresa el número de registros afectados. ¿Sí? Esto es muy común para utilizarlo en insert, update o delete, donde en insert, bueno, pues si saltamos un registro nos debe de regresar uno y si no nos regresa uno es que hubo algún error por ahí, ¿no? O el delete, que puede regresarnos más de uno, o cero si no pudo eliminar. O el update también, que nos puede regresar un valor de 0 o más dependiendo cuántos registros fueron actualizados. Ese es el execute non-query. El execute reader nos regresa un conjunto de registros. Sí, nos regresa a final de cuentas una especie como de apuntador que va a ir recuperando registro por registro de la base de datos, siempre en un recorrido hacia adelante y no puedo hacer modificaciones. ¿Ok? Ese es el execute reader. El execute escalar simplemente me va a regresar el primer registro, o más bien, el primer campo del primer registro de una consulta. Eso es lo que me regresa execute escalar. Y luego el execute XML reader, que es propio de SQL Server, me va a regresar la información, pero en formato XML. Con propósitos de esta demo voy a utilizar execute reader, que es un comando que es un método que me va a permitir realizar operaciones de forma conectada. Siempre debo tener la conexión abierta para poder utilizar el valor que me regresa execute reader, que en este caso sería un SQL data reader. Entonces voy a poner aquí execute reader y si se dan cuenta, me está regresando un SQL Data Reader. Entonces yo aquí le voy a decir, por ejemplo, SQL, o igual aquí voy a utilizar las características de C# 3.0 de las tipos inferidos. Entonces le voy a decir var reader igual command execute reader, ¿no? Entonces el compilador va a sustituir var por system.data.sqlclient.sqldataReader. Entonces, para que yo no lo escriba, que lo haga el compilador por mí. Yo simplemente le pongo var y él va a tomar el valor, o sea, el tipo, dependiendo del valor que se esté devolviendo, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí esto. Ahora el siguiente paso es empezar a recorrer los registros que me regresa. Yo utilizo el método read para leer el primer registro. Si read me regresa falso, significa que ya no hay registros. Y si me regresa verdadero, entonces ahora empiezo a tomar los registros correspondientes, ¿no? Entonces, esto es prácticamente, yo aquí pondría ya nuestro ciclo, ¿verdad? Aquí pondríamos el cuerpo, etcétera. Y algo que debemos nosotros hacer, ¿sí? Recordemos, en este caso, el reader debo cerrarlo, ¿sí? Y también debo cerrar la conexión. ¿Qué pasa si yo cierro el reader pero no cierro la conexión? Bueno, aquí vamos nosotros a mandarle un mensaje, le vamos a decir console.writeLine y le vamos a decir, por ejemplo, que escriba el estado de la conexión, ¿verdad? Para ver qué pasa si yo le doy close, qué pasa con la conexión, ¿no? Entonces prácticamente esto es de lo que tenemos en nuestro primer ejemplo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos aquí a decirle que se ejecute create command. No recuerdo si ya le dije que ejecutar consultas en nuestra clase de inicio, si no, pues aquí se lo digo. Y le digo aquí ejecutar consultas, le digo cerrar aquí esto y vamos a ejecutar. Si todo marcha bien, vean, aquí simplemente para hacerlo sencillo, aquí debo de poner código para mostrar los datos, ¿no? Que eso lo vamos a hacer en un momento más. Y lo que vemos aquí es que, por ejemplo, aunque yo cerré el reader, ¿verdad? La conexión sigue abierta. Entonces, mucho ojo, porque luego uno dice, pues con que cierre yo el reader ya se cerró la conexión. Mentira. Entonces la conexión va a permanecer abierta hasta que nosotros la cerremos.
¿verdad? Aquí por ejemplo, bueno, ya después, después del using, si nosotros aquí ponemos nuestra instrucción esta y ejecutamos nuevamente, vean, pues como lo puse en el using y se me olvidó explícitamente cerrar la conexión, entonces el salir del using me garantiza que sea cerrado, ¿no? Entonces, nuevamente, son buenas prácticas hacer esto. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo podemos recuperar esta información y bueno, ahorita vamos a ver cómo mostrar la información también de lo que se va obteniendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver algo interesante. Bueno, déjenme aquí, para que quede completo aquí nuestro ejemplo, déjenme ponerle console.writeline y le vamos a poner aquí, simplemente, vamos a ponerle aquí que nos escriba un dato y aquí que nos escriba otro dato y simplemente el reader, ¿verdad? Que nos escriba el reader de la posición, o sea, el campo 0 y aquí que nos escriba el campo 1, ¿sale? Es lo que quiero simplemente. Y aquí, déjenme aquí ponerlo para que sea más claro, le voy a decir select product ID, coma, product name, coma, por ejemplo, category ID. Aquí le estoy pasando 3 campos. Entonces aquí le estoy diciendo que me escriba el contenido del primer campo, en este caso sería Product ID, y luego aquí el contenido del siguiente, ¿no? Vamos a ver si es cierto, si me equivoqué, bueno, aquí me va a dar una excepción, y si no, pues aparece como lo que tenemos acá, ¿verdad? 1 chai, 2 chang, así sucesivamente cada uno de mis elementos. Entonces, esto es prácticamente ya completo nuestro ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces este es un ejemplo del create command. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros podemos también, déjenme copiar este código para no escribir mucho y sobre esto simplemente voy modificando. Vamos aquí a otro ejemplo, create command. Aquí vamos a utilizar una característica interesante y es cómo obtener distintos conjuntos de resultados en la misma instrucción. Esto es, en el primer ejemplo solamente obtuvimos un resultado, pero en este segundo ejemplo vamos a obtener el resultado de 2 consultas y cómo se puede procesar. También esto es muy interesante porque también es tema de examen. Entonces, empezamos por abrir nuestra conexión, string connection string, data source, initial catalog, integrated security, SQL connection igual a null, luego aquí using, connection open, el create command, ¿verdad? Pues prácticamente ya no lo necesitamos, nada más fue para ejemplificar otra forma de crear comandos. El tipo de comando en este caso sería un text, luego le especificamos aquí select product ID, o nosotros igual aquí es donde le vamos a poner nuestro truco, le vamos a poner aquí 2 consultas, le vamos a decir select asterisco from, por ejemplo, employees. Y le vamos a poner también select asterisco from categorías. Son 2 tablas, ¿sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes ya haya hecho este tipo de consultas. Aquí en lugar de un resultado, estoy generando un resultado, otro resultado, ¿no? Entonces, se están generando 2 resultados. Aquí la pregunta sería, ¿cómo voy a obtener esos resultados, verdad? O sea, ¿cómo los voy a obtener ya cuando lleguen aquí en el cliente, ¿no? Entonces, simplemente ejecutamos el comando aquí con el execute reader, ¿verdad? Y
lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a nosotros a recorrer los elementos, ¿verdad? Le decimos mientras reader read, le damos console write line, mandamos a escribir el elemento 0 y el elemento 1, ¿verdad? Luego, vamos, cuando termine este while, lo que nosotros le vamos a decir, por ejemplo, aquí, console.writeLine, siguiente resultado, ¿no? Entonces, para que indiquemos que vamos por el siguiente resultado. Sí. Entonces, déjenme ponerle aquí una separación, console.writeLine. Y aquí la parte interesante es que nosotros ya recorrimos con este primer ciclo, recorrimos el primer resultado, que sería select asterisco from employees, ¿verdad? Y después vamos a tener que repetir otra vez el while, pero que hay que indicarle al reader que queremos ir por el siguiente resultado, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos hacer, fíjense lo siguiente, puedo decirle aquí, haz que, bueno, pues mira, recorre, ¿verdad? Recorre, mientras reader.nextResult regrese verdadero. NextResult va a regresar verdadero cuando hayan más resultados, ¿sí? Mientras hayan más resultados, el reader nos va a regresar el siguiente resultado. Entonces aquí simplemente le decimos, a ver, empieza, recorre el primero, mientras reader next result sea verdadero. Entonces termina el primero, lanza next result, como si hay un siguiente resultado, entonces devuelve true y vuelve a repetirse. Para después del next result ya no va a regresar verdadero porque solamente tenemos dos resultados, en este momento se va a detener. Se cierra la conexión, mandamos a escribir el estado de la conexión y listo, ¿no? Entonces, vamos a probar cómo funciona este asunto. Vamos a decirle ahora, esto lo comentamos y aquí le decimos que queremos que ahora se ejecute Next Results. ¿Correcto? Entonces, voy a ejecutar ahora mi aplicación y vean cómo aquí se obtuvieron los primeros registros de mi tabla, employees, luego siguiente resultado y aquí los siguientes datos. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos ver, ¿verdad? Y luego aquí el estado de la conexión, open y closer, ¿no? Con esto nosotros podemos aprender dos cosas. Reader read me regresa el siguiente registro del conjunto de resultados, o más bien lee el siguiente registro del conjunto de resultados. Y me va a regresar verdadero si pudo leer o me va a regresar falso si ya no pudo leer. ¿Cuál es la diferencia con Next Result? Next Result me va a regresar el siguiente resultado, ¿verdad? Y me va a regresar verdadero si sí hay un siguiente resultado o me va a regresar falso, ¿verdad? Si ya no hay un siguiente resultado, ¿correcto? Entonces, esto es prácticamente de lo que podemos nosotros tener muy en cuenta con propósitos también del examen. En el examen se evalúa precisamente, no nos pregunta exactamente cuál es la diferencia de read y next result, sino más bien pudiéramos tener algo que nos diga cómo recorrer cada uno de los elementos, ¿verdad? O cada uno de los resultados que nos proporciona la siguiente consulta, y la siguiente consulta tiene 3 instrucciones SQL, y entonces sabemos que debemos utilizar el next result. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo bien presente. Probablemente ustedes lo hagan en la vida diaria o en la práctica. Probablemente no. Y si no es así, entonces ya tienen aquí un ejemplo más. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver aquí con las conexiones? Aquí estamos dando tips de cosas que prácticamente a lo mejor ustedes dicen, no, pues esto yo ni idea de que existiera, ¿no? Entonces, vamos aquí a hacer otro ejemplo. Ya vimos Next Results.
No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de Mars. Cuando tenemos múltiples resultados también y múltiples operaciones utilizando la misma conexión. Entonces vamos a ver aquí un ejemplito. Vamos a utilizar Mars para hacer lo siguiente, ¿no? El ejemplo que voy a mostrar no necesariamente es la mejor forma de hacer lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Quiero yo tomar una orden de mi tabla de órdenes, ¿verdad? Quiero ver qué productos se vendieron en esa orden, cuánto se vendió de esa orden, y por cada producto que se vendió voy a tomar la cantidad vendida y voy a modificar la tabla de productos para disminuir sus existencias, ¿sí? Entonces déjenme mostrarles aquí, voy a abrir una sesión de SQL Server. Déjenme aquí abrir una sección, una sesión de SQL Server para mostrarles los datos que queremos. Déjenme aquí, me voy a conectar. Y voy a utilizar la base de datos de Norwind, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra base de datos. Aquí está NW. Déjenme lanzarle un query. Aquí les muestro, por ejemplo, tenemos las tablas, Order Details, que nos interesa, y la tabla Products. Déjenme aquí lanzar, bueno, directamente aquí, ¿no? Déjenme aquí select, asterisco, from, products, coma, o igual aquí pude haberlo hecho a la inversa, order details, déjeme ponerle, déjeme ponerle aquí, un alias, coma, products, y aquí le vamos a denominar como P, where, aquí, d.productID, sea igual a p.productID. Es una simple consulta donde voy a mostrar a ver si está bien mi consulta. Me va a mostrar prácticamente aquí las órdenes. Tenemos la 10.248, 10.248 del producto 11 y luego aquí me está dando todos los datos del 11, ¿no? Vean, aquí me interesa más bien el order ID. Entonces déjenme poner aquí det.order ID. Me interesa el product ID, me interesa el product name, y me interesa unit price. No, perdón, unit price no, más bien unit in stock, ¿sí? De esta tabla, ¿no? Y where esto, and, para que no vea yo todas las órdenes, order ID, sea igual, y vamos a trabajar con la 10.248. Entonces nos concentramos más en pocas. Aquí det product ID, aquí det es perfecto, le damos aquí ejecutar y vean, tenemos entonces unidades en stock. Aquí dice que ya tenemos -2, o sea, ya estamos fuera de stock y es el producto 11, ¿verdad? Entonces aquí déjeme vamos a ver editar. Esto es para darle cantidades, ¿eh? Al producto 11 es y le vamos a poner aquí 20, ¿sí? Para que tengamos que disminuirle. Vamos a ejecutar nuevamente y tenemos 20, 6, 4. Entonces, bueno, déjenme aquí también ponerle det.quantity. Esto es cuánto vendí. Entonces aquí le voy a dar a ejecutar. Dice que vendí 12. Entonces, cuando le reste yo, me debe de quedar aquí 8. Aquí vendí 10. Me van a quedar menos, ¿verdad? Y aquí me va a quedar -1. Sí, entonces, bueno, lo que quiero es que veamos lo que necesito hacer. Por cada orden, más bien de la orden 10.248, voy a tomar cada uno de estos registros y lo voy a descontar de el inventario. Probablemente ustedes digan, no, pues hacemos un store procedure y ahí todo, ¿no? Eso sería probablemente la manera ideal. Pero con fines de demostración, para enseñarles lo que es más, Multiple Access Resolve Sets, voy a
codificar aquí precisamente nuestra solución. Entonces voy a ponerle aquí void max, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense, bueno, de entrada la cadena de conexión pues es la misma y pues tenemos ahí mucho código que se repite. O sea, hasta aquí está el using y aquí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Esto es mi cadena de conexión. Un punto bien importante. Nosotros, para hacer muchas operaciones, múltiple active result sets, muchas operaciones sobre la misma conexión, debemos ponerle esta instrucción en nuestra cadena de conexión. Si no se la ponemos, no vamos a poder realizar estas operaciones. Esto es múltiples operaciones sobre la misma conexión. Ah, caray. Vamos a ver cómo funciona este asunto, ¿no? Déjenme declarar una instrucción SQL, un comando. Este comando me va a regresar un reader, ¿sí? Que me va a permitir leer las órdenes, ¿verdad? Las partidas. Y para cada partida voy a empezar a recorrer y modificar. Entonces le digo SQL read command, le voy a decir que sea igual a un nuevo SQL command y le voy a pasar la instrucción. La instrucción va a ser select asterisco from, por ejemplo, order details, where order ID igual a, recuerdo era la 10.248, utilizando la conexión, ¿sí? Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a configurar otro comando, SQL command, write command. Es el que me va a poder, es el que voy a utilizar para mandar a modificar la tabla de productos, ¿ok? Lo tenemos aquí, write command, y le digo que sea un nuevo SQL command, y ahora le voy a dar update products, y le voy a decir set, si recuerdan aquí de nuestra instrucción SQL, units in stock es el que tengo que modificar. Entonces aquí le voy a decir units in stock, ¿verdad? Units in stock va a ser igual a lo que tienes, units in stock, menos el contenido del parámetro quantity, por ejemplo, ¿no? Una cantidad que yo le voy a pasar, donde, ¿verdad? El product ID sea igual a un product ID que te voy a pasar. Pues prácticamente esa sería nuestra consulta, pero bueno, aquí aquí lo que nosotros vamos a hacer es igual lo mismo. Le vamos a pasar la cadena de, perdón, le vamos a pasar nuestro objeto connection. Déjenme cerrarlo aquí. Déjenme bajar aquí este comando para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Mi instrucción SQL, update products es units in stocks igual units in stocks menos quantity por donde, perdón, product ID igual a product ID. Entonces, es una consulta que está ocupando dos parámetros, ¿sí? Estos parámetros van a tomar los valores que vaya tomando al recorrer el reader y se los voy a ir pasando acá. Entonces, ya nada más aquí decimos que utilice esa conexión. Y luego aquí la parte interesante, ¿verdad? Bueno, ya empieza aquí, no hay nada mágico, simplemente le digo que quiero abrir la conexión. Vean ustedes cómo estoy tomando una sola conexión para realizar estos distintos comandos. Realmente aquí, por ejemplo, la consulta de arriba me va a regresar 3 registros y a través de la misma conexión voy a lanzar 3 comandos más, utilizando la misma conexión, utilizando los mismos recursos de esa conexión que tenemos abierta. ¿Ok? Entonces ya abrí. Ahora lo que tengo que hacer es crear los parámetros. ¿De quién? Del write command. Entonces le voy a decir aquí write command punto parameters punto add, y entonces le digo, por ejemplo, el primer parámetro
el primer parámetro es quantity, ¿verdad? Y es de tipo, vamos a ponerle aquí SQLDBType. Este SQLDBType está en system.data, entonces déjenme aquí agregar un using para no escribir mucho. System.data, perfecto. Entonces aquí le voy a decir que es un SQL, ¿verdad? DBType.int. Es lo que le estoy diciendo. Y le voy a decir aquí que quiero configurar otro parámetro donde este parámetro se llame Product ID, ¿no? Entonces, por si me equivoqué acá, simplemente voy a confirmar. Perfecto, ahí tengo dos parámetros listos, que son los que les voy a estar enviando al GUI command. Paso siguiente, simplemente digo que quiero obtener un nuevo reader, y ese reader lo voy a obtener ¿de quién? Del read command .execute reader. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es precisamente obtener un reader. Siguiente paso, según mi lógica, bueno, haría yo un while y le diría yo, mientras reader.read, esto es mientras haya registros que leer, ¿qué voy a hacer? Aquí ya tuve el registro, a lo mejor aquí va la lógica de negocios, lo que yo quiera decidir, y a lo mejor después de toda esta lógica, ¿verdad? Después de toda esta lógica, decido que debo de modificar el inventario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle GUI command .parameters, esto es, vamos a asignarle los valores a nuestros parámetros, ¿sí? Aquí, el primer parámetro, ¿verdad? Que sería la cantidad, vamos a ponerle acá, ¿sí? Quantity, .value, va a ser igual a reader, y le voy a poner, por ejemplo, el campo correspondiente, ¿no? Esa es la cantidad que tiene que disminuir de el stock. Y lo mismo acá, le vamos a decir, GUI command, pero ahora de product ID, ¿verdad? De product ID, y le voy a pasar como valor el reader product ID, ¿sí? Con eso ya se está completando nuestra instrucción. Y por último le vamos a decir GUI command.execute non-query, ¿verdad? O sea, porque va a ser una actualización. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros estamos tomando un reader con la conexión abierta, estamos después dentro del reader, estamos lanzando varios execute non-query nuevamente sobre la misma conexión, gracias a tener los múltiple active result sets en true. Este es el concepto de más. Bien, una vez que ya tenemos esto, prácticamente lo que vamos a hacer ahora es simplemente igual vamos a ponerle aquí nuestras instrucciones finales, mostramos la conexión, mostramos, perdón, sí, el estado de nuestra conexión, vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí un reader.close, y simplemente esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces es un ejemplo, probablemente les digo, a lo mejor ustedes dicen, pues es que para hacer esto lo puedo hacer de otra forma, con puro store procedure o XXX, pero aquí la finalidad de este código es mostrarles esta característica de más disponible a partir de la versión de SQL 2005, ¿ok? Entonces, déjenme aquí simplemente decirle que ejecutar consultas. Pues ya lo tenemos activo, ya nada más mandamos ahora comentamos esto y mandamos a traer más. Entonces, nuevamente déjenme para fines de muestra ejecutar, ahí están. Déjenme aquí crear otro comando, que es el que vamos a ejecutar después para ver cómo queda, ¿no? Pues aquí está nuevamente 26 y 4.
Ahora, si todo marcha bien, vamos a ejecutar nuestro código y le vamos a dar aquí ejecutar. El estado de la conexión dice abierta, le damos aquí Enter, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, tenemos 20, 6 y 4 y vamos ahora a ejecutar acá. Vean cómo ya tenemos 8, menos 4 y menos 1, que era lo que estábamos esperando, ¿no? En otras palabras, aquí estamos, lo que vimos en esta demostración fue precisamente el concepto de MARS, ¿verdad? Y para habilitar que nos permita reutilizar la misma conexión con los mismos recursos que utilizamos, simplemente este parámetro, ¿ok? ¿Qué pasa si yo se lo pongo en falso? Vamos a ver, le damos a ejecutar. Y nos está diciendo que ya está abierto un data reader asociado con ese comando y que lo debo cerrar. En otras palabras, que el reader tiene atrapada la conexión y no la suelta, ¿sí? Pero con Mars, ¿sí? Con Mars igual a true, que de hecho es el default, ¿verdad? Con true, bueno, déjeme, vamos a estar modificando en nuestros registros, pero no importa. Con Mars igual a true, prácticamente sí podemos hacer esto. Y déjenme quitárselo, a ver qué sucede. Déjenme aquí, control X. Por default, ¿qué valor tiene? Ah, pues ustedes ya me dirán, ¿no? Ah, pues tiene falso, ¿verdad? Por eso es que te marca excepción. Entonces déjenmelo otra vez, para que ya se quede como debe de ser. Aquí le vamos a poner, le vamos a dar a ejecutar. Y ahí tenemos, ¿no? Y quién sabe ya con cuánto quebró nuestros pobres productos, le vamos a dar a ejecutar, menos 16, menos 24, menos 11, ¿no? Bueno, entonces, esto es prácticamente el concepto de MARS. ¿Qué vimos aquí entonces? Vimos cómo ejecutar una consulta y recuperar el resultado, ¿sale? Entonces, bueno, con esto prácticamente son 8:52. Y lo que vamos a hacer nosotros el día de mañana vamos a ver tipos de datos SQL Server y cómo están mapeados a los tipos de datos .NET. Entonces, dejamos aquí nuestra sesión. Es momento de preguntas y respuestas. Son 8:52. Tenemos 8 minutos para responder a las preguntas que tengamos por acá pendientes, ¿no? Por acá dice, yo hice el ejemplo y me marca un mensaje de Valid Run for 1.827. Nico, no sé de qué ejemplo me estés hablando, ya hicimos varios ejemplos. Entonces, bueno, si nos puedes otra vez reformular tu pregunta. Conviene encapsular todas las excepciones en una sola clase. Ya son, ¿cómo se podría decir? Estilos de programación. Yo así lo hago, encapsulo las excepciones en una sola clase. Efectivamente, entonces, sí es recomendable, ¿no? Pero son ya estilos de programación, aunque sí es recomendable, ¿por qué? Porque si se dieron cuenta en el código, en los ejemplos que yo puse, repetía yo el try catch, y el procesamiento por todos lados. Entonces, normalmente lo que yo hago es encapsular el manejo de excepciones en una clase, y esa clase es la que voy manipulando, ¿no? Entonces, sí es válido, es recomendable, de hecho, encapsular todas las excepciones en una clase. El using no funciona con el reader al momento de cerrarlo. ¿Cómo que no funciona? ¿Esto deja de trabajar, te marca excepción o qué pasa? También se puede llenar el dataset utilizando el objeto command. El dataset se llena a través del data adapter. Entonces, el data adapter tiene un select command. Entonces, el select command junto con el data adapter te permite llenar un dataset, ¿no? O también, como vamos a ver más adelante, está el table adapter, que también a través de comandos te permite llenar tablas. Así como a través del comando realizamos dos consultas en la misma orden, también se puede con dos procedimientos almacenados. Realmente son consultas, yo le puse instrucciones SQL, pero como les había yo mencionado también en la demostración, en el command type le digo text y en el command text le digo el nombre del store procedure. Entonces, es la única diferencia. Sí, que le puedes pasar instrucciones SQL o igual le pude haber pasado el nombre de un store procedure
y sus parámetros correspondientes. Entonces no hay ninguna diferencia, ¿sí? O sea, al final de cuentas son instrucciones SQL. En mi servidor tengo más de una base de datos. Al no especificar el inicio al catálogo en la cadena de conexión, ¿a qué base de datos está apuntando mi consulta? Me di cuenta porque tengo mi cadena string, etcétera, y sí obtuve resultados. Esta es una buena pregunta, Edith, y de hecho es un tip de certificación. Probablemente no lo sepan muchos, probablemente sí, pero si no le especificas la base de datos inicial, en SQL Server, cuando tú creas un login, se le asocia una base de datos inicial. Vamos a ver aquí un ejemplo. Fíjense, yo tengo aquí en Security, le voy a decir que quiero crear un nuevo login. El nuevo login, vean cómo tiene Default Database para el nuevo login. Yo aquí se lo puedo cambiar cualquiera de estos, ¿sí? Por ejemplo esta, ¿no? Entonces, cuando tú no le especificas, y bueno, por default era la master, cuando tú no le especificas la base de datos inicial, entonces toma la base de datos que tiene configurada como default. Es conveniente que ustedes especifiquen la base de datos inicial. Si me dices por ahí, Edith, que sí funciona, ¿verdad? Que sí obtienes los resultados, casi te puedo garantizar que es por pura coincidencia. Esto es, coincide que tu usuario tiene la base de datos inicial predeterminada, que es la que a ti te interesa. Pero eso es por coincidencia, ¿no? Entonces, siempre es conveniente especificarle la base de datos inicial. Si no te la especificas, toma la predeterminada. ¿Ok? Entonces, esa es la observación. Dice, bueno, esto si voy a poner las sesiones, ya respondí al principio. En los MARS hay que abrir la conexión después de haber creado el command o puede ir antes. Tú puedes abrir el command antes o después. Lo único que debes de tener cuidado es que cuando lances el comando debe de estar abierta la conexión. ¿Sí? ¿Cómo puedo agregar los datos a un DataGrid? No sé qué tanto conozcas de DataGrid, pero si conoces de DataGrid, tú sabes que puedes asociarle a una fuente de datos o bien que le puedes utilizar, utilizar sus métodos para agregarle los elementos manualmente, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. El using también se utiliza en Visual Basic, ya lo respondimos ayer, sí se utiliza. El parámetro número de línea en el control de errores se puede utilizar cuando ya está generado el ensamblado. El número de línea es el número de línea donde se encontró la excepción. Si tienes un store procedure y ese store procedure tiene 20 líneas, entonces ese número de línea te va a indicar el número de línea de esas 20 donde se encontró la excepción. O si tienes 20 instrucciones SQL, lo mismo te va a indicar en cuál línea fue que sucedió la excepción. Para fines de programación, ¿es recomendable establecer todas las excepciones posibles? Definitivamente sí. Entre más explícito seas, entre más información le proporciones a tu usuario, es mejor. ¿Cuál es el objetivo de las excepciones? Pues ya las vimos, compañero. El objetivo de las excepciones es que no te arroje las típicas pantallas de runtime exception y que se aborte tu aplicación. O sea, si tienes una aplicación y el usuario te dice, oye, tu aplicación se cerró de repente y dijo que un error, eres un mal programador. ¿Sí? Entonces las excepciones son precisamente para que el usuario no tenga malas experiencias con tu aplicación y que tú tengas el control de todo. ¿Sale? ¿Qué más tenemos por acá? En algún momento pudieras, bueno, o sea, el reader es lo mismo que un data reader, sí es lo mismo, sale. ¿Cuántas consultas máximo puedes utilizar con el reader? Pues prácticamente no hay límites. Si te refieres al conjunto de resultados, ahí más que nada tendrías que tener cuidado porque todo implica una conexión abierta con el servidor y va a depender de los registros que obtengas, ¿no? Entonces, entre menos obtengas, es mejor. Los MAR son transaccionales, si los metes en una transacción, sí. Puedes explicar la propiedad table direct, le especificas el nombre de la tabla.
así como en Command Text especificas la instrucción SQL, o en el Store Procedure, el tipo de Store Procedure, le especificas el nombre del Store Procedure. En Table Direct le especificas el nombre de la tabla, pero esta propiedad no la utiliza SQL Server. Motores como Oracle sí utilizan esta propiedad, y probablemente algunos otros proveedores que no me vienen a la mente cuál. ¿Sale? En la función Mars el código se puede implementar en un trigger. Pues es lo que les decía yo, a lo mejor el código que puse en el Mars no es lo más recomendado, simplemente se los puse para explicar el funcionamiento de Mars de una manera sencilla. Y hay manera de reemplazar las excepciones con algún otro código. No sé para qué quisieras reemplazar las excepciones, o no entiendo exactamente la pregunta. Y bueno, llegamos al final de las preguntas. Si alguien tiene más preguntas, es el momento. Parece que nadie tiene más preguntas. Entonces, con esto damos por concluida nuestra sesión. Son las 9:01. Nos excedimos un minuto, pero creo que estamos bien, ¿no? Entonces, nos vemos por acá el día de mañana. Y el día de mañana vamos a ver más acerca de las conexiones de SQL. Pues les agradezco mucho y hasta la próxima.